Entonces, ups, ay no, es de ser, sí, a la derecha, eso es. Vale, herbívoros, hemos hablado, suelo, plantas, herbívoros, aves. Documental de National Geographic. Todos hemos visto las vacas ahí, o los ñus, ¿no? Con un ave sentada encima y toc, 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 picoteando la espalda del animal. Lo está desparasitando. Se está comiendo, se está nutriendo de buena proteína, pero a la vez está desparasitando este animal. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros hemos cogido las vacas por un lado y las hemos hecho a la Cristóbal Colón, búscate la vida. Las ovejas por otro, las cabras por otro y las aves por otro, gallinas por un lado, patos por el otro, pavos por otro, todo separado. Y sin embargo todo trabaja junto. Entonces, al desconectar y separar todo, lo que hemos hecho es perder esas conexiones beneficiosas, esa simbiosis, llegan los problemas, la patología, parásitos. Hay que desparasitar a los animales. ¿Por qué? Porque no hay ningún depredador que esté desparasitándolos. Sin embargo, las aves tienen esa función y pueden volver a tenerla en un contexto de explotación agrícola profesional, productiva. Entonces, lo que hacemos es, detrás de los herbívoros, de las vacas, vienen 3 días detrás, más o menos, las gallinas. ¿Por qué 3 días? Porque es el tiempo que tardan las larvas de mosca en ponerse bien jugosas y viene la gallina y ¡oh! ¡Pum! Se la come. Eso y todos los demás bichitos que encuentre. Y además expresa su gallinismo. Escarba, picotea, mueve aquello, remueve un poquito, échate lo suyo, taca, 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 y avanza. Tenemos un suelo con múltiples aportes de nutrientes, un poquito revuelto porque es bueno un poquito de perturbación en la vida y además desparasitado. Sí. Bien, otro principio básico es la óptima gestión del agua. El agua es vida, sin ella no podemos hacer nada. Pero en casi todos los terrenos agrícolas modernos se está perdiendo agua de una manera, encima es que además creamos canales, ¿verdad?, de asfalto y hormigón para llevárnosla bien rápido, ¿no?, de los sitios. Sin embargo, podemos hacer que nuestros espacios sean todo lo contrario, sean almacenes de agua. Ese suelo desnudo de allí, cuando ahí llueve, lo que sucede es que enseguida se satura esa superficie, encima cada gota de agua causa como una explosión, como si fuera una bomba, ¿no?, porque está cayendo sobre un suelo desnudo. Y en esa explosión los elementos más ligeros son los que suben más alto y tardan más en caer. Y esos elementos son las arcillas. Entonces, como son las últimas en caer, después sale el sol, seca aquello enseguida, ¿y qué sucede? Terracota. Y todos hemos seguramente caminado por algún campo en los que vas caminando y haces crunch, 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 ¿verdad? Es la arcilla que se ha posado en superficie y que está sellando el suelo. Cuando vuelve a llover, el agua ya directamente hacia así, escorrentía, y se va por ese canal, ese riachuelo de ahí, se convierte en el canal de escape de toda esa agua, que encima se lleva la tierra fértil de superficie. Se la va llevando y esa agua va a estar marrón. Hay un estudio que dice que en el año 2011, en España, las tierras agrícolas perdieron una media de 2,5 milímetros de suelo fértil cada año. Que esto parece muy poco, pero en una hectárea solo, esto son más de 40 toneladas de suelo fértil. Es increíble, pero si haces la matemática es como, ahí va, ¿sabes? Y además, resulta que la naturaleza, ¿cuánto ha tardado en crear eso? Pues según las condiciones del lugar, por supuesto, puede tardar entre 100 y 2000 años en crear esto de suelo fértil. Y nosotros lo perdemos en un año. Sin pestañear, ¿eh? Cada año. ¿Cuántas veces habéis visto un poste de telégrafos o algo así, o de teléfono, al lado de un campo, y que aquí está el poste y hace ¡fum!, ¿no? Y a veces hay una diferencia de medio metro o de 1 metro, porque ahí no llegó el tractor, aquí sí. Eso es tierra fértil que hemos perdido, medio metro de tierra fértil.
Es una falta de respeto absoluta a la generosidad de la naturaleza que nos ha regalado esto a lo largo de milenios, ¿no? Entonces, ¿nos podemos permitir seguir perdiendo ese capital? Porque eso es capital. El agricultor y ganadero debe saber que su suelo vivo es su capital, con lo cual hemos de recuperarlo, conservarlo a toda costa y regenerarlo. Para eso esta filosofía de ralentizar, o sea, que no se vaya al agua, sino ralentizar su movimiento en el espacio, slow it, spread it, extenderlo, y sink it, que filtre y recargue los acuíferos. Comparado con ese caminar crunch crunch en un campo desnudo, podemos pensar en qué pasa cuando caminas en una pradera o en un campo, en un césped, después de horas, después de haber llovido, sales con los zapatos mojados. Ese agua está ahí, se ha podido quedar, está filtrándose. Esa es la diferencia. Una diferencia, además, que permite que la vida del suelo ahí se ponga a hacer la fiesta con el agua y que incremente la cantidad de materia orgánica, es decir, de vida en el suelo. El CO2, ¿no?, parece que es el enemigo, el malo de la película. ¡Oh, emisiones de CO2, fatal! Bueno, pero es que ese CO2, ese carbono inorgánico, lo podemos transformar en vida, carbono orgánico en el suelo. Y no hacen falta grandes tecnologías ni geoingeniería, que es lo que nos quieren vender, sino que hay una tecnología muy sencilla, gratuita, que también trabaja 24 horas al día por nosotros, que se llama fotosíntesis. Eso transforma el carbono inorgánico del aire en vida en el suelo. Y resulta que esa vida del suelo, ese carbono orgánico del suelo, es el que permite que ese suelo pueda fijar agua. ¿Por qué? Porque la molécula de carbono es negativa, la molécula de agua es positiva. Y además la molécula de carbono puede sostener hasta 4 moléculas de agua. Con lo cual, el carbono orgánico del suelo es nuestra reserva de agua. Incrementar el carbono orgánico del suelo en un 1% tan solo, que se consigue en poco tiempo, permite conservar casi 150.000 litros de agua por hectárea y año en ese suelo. Y si lo incrementamos un 4%, entonces ya llegamos al 500.000 de litros de agua por hectárea. Si tengo 500.000 de litros de agua por hectárea en mi suelo y llega un tiempo de sequía, ¿tendré algún problema? Estaré, al contrario, mucho más capacitado y mucho más resiliente que cualquiera de mis vecinos que tenga aquella situación. Entonces, aquí lo que podemos ver es cómo ha cambiado el mismo lugar, esto es el mismo sitio, ¿vale?, en muy pocos años. ¿Y cómo se ha conseguido esto? ¿Con presas de agua, con grandes inversiones tecnológicas? No. Solo se ha hecho un cambio de gestión del ganado. Nada más. Simplemente se ha movido el ganado agrupado, sectorizado y en el tiempo. Y no permitiéndole volver a comerse las plantas que son las que nos van a fijar la tierra. Hacemos el impacto con los animales y los sacamos de ahí. Entonces las plantas... Y volvemos a meter los animales cuando nos interese que estas plantas vuelvan a ser pastadas. Y así permitimos un espacio en el cual se recuperan ríos. Es una pasada. Otro factor muy importante de la agricultura regenerativa, porque no solo es cómo tratamos la tierra, los animales y demás, hemos hablado suelo, plantas, herbívoros, aves, agua y humanos, ¿qué? Bueno, pues los humanos tenemos que poder vivir de nuestro trabajo dignamente. Y las personas que nos alimentan deberían ser las que más dignamente vivan de todas, ¿no? En otras culturas, en otros tiempos, el agricultor o ganadero era, vamos, el pilar de una sociedad. Y sin embargo, hoy en día los tenemos marginados, nadie se quiere dedicar a esto, los padres incluso que son trabajadores de campo, agricultores o propietarios de terrenos que dicen, hijo, hija, por favor, vete a la universidad, prospera, haz carrera. ¿Cuánta gente le han vendido ese cuento? ¿No?
En Estados Unidos, ahora mismo, la gente se endeuda del orden de $60.000 para hacer su carrera. Y sale de ahí con su título, diciendo, yo valgo mucho, me voy a trabajar a un sitio, como soy licenciado en tal, quiero un buen sueldo, quiero aquí yo mis condiciones, tal, estupendas, maravillosas. Sin embargo, a los empresarios no les interesa este tipo de persona, porque no tienes ninguna experiencia. Los que aquí hayamos hecho carrera sabemos que el 80% o más de lo que aprendiste en la carrera no te sirvió jamás, ¿no? Es más, es que ni te piden el título. O sea, yo tengo una licenciatura, pero jamás me la han pedido. Es decir, estaría bien si nos entrenaran en cosas útiles y prácticas para la vida, pero no es así en la gran mayoría de las carreras, ¿no? Entonces hay que replantearse esto. ¿Qué estamos criando en estas universidades? Sin embargo, por ejemplo, hay un emerger de gente joven, y no tan joven, pero sobre todo de gente joven, que es lo que da esperanza, ¿verdad? De gente que entiende que realmente el trabajo con la tierra es algo primordial y a lo que nos tenemos que dedicar las mejores mentes y las mejores manos de esta sociedad. Entonces, estas personas están buscando los lugares donde aprender, porque nuestra generación ha perdido esa conexión con la tierra, ha perdido el conocimiento, ni siquiera nuestros padres a menudo nos pueden enseñar, porque ellos también lo perdieron. Entonces tenemos que recuperar muchísimo conocimiento y hay ciertos lugares donde uno puede ir a hacer eso, que son granjas activas. Una de ellas, que es uno de los estandartes de la agricultura regenerativa y una inspiración a nivel planetario, se llama Polyface, luego os voy a poner una diapo con eso, y esta granja Polyface recibe al año 8 jóvenes como aprendices, que pasan ahí 6 meses aprendiendo cosas tan sencillas como cómo usar una pala, sin cargarte la espalda y siendo de manera efectiva, porque me atrevo a decir que seguramente el 90% de la gente aquí no sabemos usar una pala bien, ¿no? Entonces, esto hay que aprender. Y hay que aprender a clavar un clavo, y hay que aprender a hacer cosas con las manos, además de aprender sistemas agrícolas que sean regenerativos. Entonces, en estos aprendizajes, en esta granja, esta gente joven aprende de todo, desde lo más básico hasta lo más complejo de un sistema regenerativo. Bueno, pues para esas 8 plazas que tienen, reciben 400 solicitudes al año, que vienen de todo el mundo. Es decir, es más difícil entrar como aprendiz en esta granja que entrar en Harvard. Dato. ¿Vale? Dato. ¿Pero ¿por qué es tan difícil entrar a ese sitio? Porque solo hay 8 plazas. Porque es una granja con un tamaño, es una familia que vive ahí y ellos han considerado que eso es lo que ellos pueden sostener. Entonces, 8 personas al año solo pueden entrar. ¿Habrá más granjas? ¿No? Sí. Me refiero a este ejemplo, concreto. No. O sea, luego hay muchísimas, pero lo pongo como ejemplo porque para ilustrar cuánta gente hay queriendo aprender estas cosas, ¿no? Y que hay lugares donde puedes aprenderlas y que es un conocimiento muy deseable. Es decir, redignifiquemos, ¿no? Devolvamos la dignidad al rol del agricultor y el ganadero. O sea, cada vez esto es algo más importante que se está dando cuenta la gente, ¿no? Entonces, para que esas personas que se dedican a alimentarnos puedan hacerlo dignamente, muchas gracias, chicas, gracias. Para que ellos puedan hacerlo dignamente, tienen que poder ganarse la vida. Para eso hay que reducir los gastos de producción, porque tu beneficio en cualquier empresa es la diferencia entre lo que te gastas para producir tu producto y a lo que vendes tu producto. Eso es el margen, que es tu beneficio. El sistema convencional se empeña en producir más cada vez para tener más beneficio, pero es que suben los costes. Insumos de todo tipo, maquinarias cada vez más grandes, más combustible, que es más caro, y esto va de mal en peor, ¿eh? O sea, hay gente que arruinándose cada día cientos de lugares porque no pueden pagar ya los gastos. Cuanto más produces, más te cuesta. El último litro de leche de esa vaca a la cual le estás forzando a producir 60 litros en vez de 30, ese último litro de leche te cuesta mucho más caro que todos los anteriores. Entonces, ¿por qué obligarle a producir 60? Pues produce 30,
que es lo que ella está guay, cómoda produciendo, y encima te cuesta mucho menos, porque ahí está el beneficio. Entonces, en la agricultura regenerativa, un énfasis muy importante es reducir los insumos que utilizas y los costes, así aumentando beneficios. Y además, recuperar la soberanía alimentaria, las variedades locales, el consumo local, los mercados locales y, sobre todo, los vínculos sociales entre las personas. Esa es la resiliencia de una sociedad. Eso es lo que nos va a poder hacer resistir a los choques, a los embistes que vengan de fuera. Ahora mismo, si la economía en Londres se pone un poco tonta, aquí no tenemos nada para comer, ¿no? Entonces, tenemos que recuperar la capacidad de poder alimentarnos, pase lo que pase en Londres y Nueva York. Siguiente. Y como último principio, muy importante, es la calidad de vida de las familias agrícolas. Son el eje de este sistema y son lo que inspira y guía las acciones. Una misma finca con una familia se va a llevar de una manera, con otra familia se llevaría de otra, porque los deseos, los sueños, la motivación de las dos familias son diferentes, porque cada uno somos distintos, ¿no? Entonces, primero analizamos en qué punto está esa familia, esa producción, esa granja y a dónde quieren ir. En una de las consultorías muy interesante descubrimos, había una familia que decía: yo tengo ovejas y tengo almendros, y las ovejas están las pobres hechas polvo y los almendros me están dando cada vez menos. ¿Cómo mejoro esto? Y fuimos ahí a ver, tal, suelo desnudo, los animales por ahí, los pobres almendros hechos polvo y tal. La tentación es decir, vale, coge las ovejas, empieza a manejarlas, tal, no sé qué, pum, ponle ahí, cubre el suelo, ponle unos abonos orgánicos, tal y cual, pero la pregunta es mucho anterior, es: ¿tú realmente eres feliz con las ovejas? ¿Te gustan? ¿Te lo pasas bien? Y resulta que descubrimos que estas ovejas no dan más que problemas, porque se escapaban todo el rato, el vecino se enfadaba, tenía unas movidas con el vecino increíbles a costa de las ovejas, el pastor encima pasaba olímpicamente y entonces movidas con él y encima había que pagarle y era como una cosa complicadísima. Y resulta que la mujer que lleva esta granja, cuando le hicimos investigar en ella misma a ver qué es lo que yo realmente me veo haciendo dentro de 20 años, y dijo: joder, es que yo me veo haciendo vino, es que yo quiero ser bodeguera. Entonces, el resultado de esa consultoría fue: fuera las ovejas, y vamos a empezar a reconvertir estos almendros que están ya en vía de salida en un viñedo. O sea que primero hay que plantearse por qué hacemos las cosas, antes de decir cómo lo hago y cómo lo hago mejor. Primero, ¿por qué lo hago? ¿Y lo que estoy haciendo me lleva en el camino al que quiero ir? Y esto da igual que seas ganadero, agricultor o secretario, conserje, profesor de universidad o lo que quieras. ¿Lo que estoy haciendo me lleva a donde yo quiero ir? Es una pregunta muy importante en la vida. Además, todo esto de agricultura regenerativa tiene una filosofía de código abierto, open source, conocimiento libre, compartir, crecer juntos, aprender juntos. Entonces ahí tenemos una web, por ejemplo, hay muchísimos recursos online. La Red Ibérica de Agricultura Regenerativa, tenemos una web donde tienes muchos links, tenemos un canal en YouTube donde puedes ver muchísimas cosas y hacemos muchísimos cursos de formación con expertos internacionales en las distintas herramientas de la agricultura regenerativa. Son cursos caros porque estos expertos cobran una pasta, porque para eso tienen 40 años de experiencia y dejan su granja para venir a contárnoslo, ¿no? Y ellos, además, los traemos de lejos, los tratamos bien para que sigan viniendo y tal, ¿no? Y los cursos suceden en lugares donde la gente ha de ir, alojarse, comer, en fin, son cursos intensivos de días y tal, cuesta una pasta, ¿no? Pero todos esos cursos están siendo filmados y todo ese material se está editando para poder ir difundiendo, ir compartiendo, con el absoluto consentimiento de esos profesores. Con lo cual esto es muy distinto al tipo de metodologías con marca registrada, ¿no? Pagar para acceder y todo esto. Bien, es cierto que estos cursos sí cuestan dinero acudir, porque es así, pero yo les digo siempre a la gente: estáis siendo los que estáis cofinanciando el que el resto de Iberia se entere de todo esto, porque estáis permitiendo que estos profes vengan y luego ya los demás lo podrán ver en vídeo, ¿no?
Además, realizamos muchos encuentros, jornadas, experimentación, compartir de información, foros de todo tipo, donde se comparte toda esta información de manera totalmente libre. Otro punto importante es que es un tipo de agricultura no certificada. Yo hace muchos años estuve de secretaria de una asociación de agricultura ecológica, voluntaria, entonces hacía todo el papeleo de la asociación y organizaba los cursos y tal y cual. Entonces conozco bien la problemática de los agricultores ecológicos certificados. Cuando conocí a Darren y él empezó a explicarme todo esto, a explicar a la gente y yo a traducirle alucinando, dije, madre mía, esto es mucho más allá de la agricultura ecológica. Gracias. Esto va mucho más allá. Esto es otra comprensión de la vida. ¿Y qué pasa con la agricultura ecológica certificada? Pues que era un paso necesario para poder, sobre todo, abrir conciencia en la gente de la importancia de la salud de lo que comemos, pero no debe ser el último fin. Podemos ir mucho más allá que esto. Y además la agricultura certificada, ecológica, es otro sistema más de control del agricultor y ganadero, en el cual prácticamente están, cuando firman eso, firman su vida. Porque están aceptando que a mi finca puede venir cualquier inspector en cualquier momento a decirme lo que tengo que hacer, a hacerme análisis, tengo que rellenar una de papeleos que no te digo. O sea, hay productores desesperados diciendo, es que me paso el 40% del tiempo haciendo papeles. Y yo me metí en agricultura para hacer otra cosa, ¿no? Entonces, la agricultura certificada tiene esa realidad también que hay que tener en cuenta. Es verdad que es interesante tener un control de cómo se hacen las cosas, ¿no? De que hay una calidad, pero que sepamos, y esto es importante saberlo, que en España, bueno, hay un control, no está mal el sistema de control de la agricultura ecológica. O sea, no lo estoy echando por tierra, ¿eh? Es importante y es importante apoyarlo. Pero que sepáis que en otros países, de otros continentes, sobre todo en Latinoamérica, por ejemplo, India, Asia, África, no te digo, allí las certificadoras ecológicas son puras mafias. El que puede pagar al certificador tiene certificado, punto. Eso es así en muchísimos casos. Comercio justo, similar, por desgracia. ¿Vale? Esto nos lo cuentan los que vienen de allí, los que nos quedamos, ¿verdad? El año pasado cuando llegaron y nos empezaron a contar esto, era como, ¡oh, no me digas! Y yo pensando que estaba apoyando a los cafetales de tal, cuando me compro mi café de comercio justo o mi esto, tal, ¿no? Pues resulta que allí los explotan, o sea, los sellos ecológicos certificados de ese tipo internacional, de, digamos, el mundo en desarrollo, hacia aquí, no son garantía ni de calidad de producción, ni tampoco de calidad de trato humano a las personas. Tengámoslo muy en cuenta. La única manera de garantizar que tu dinero, es decir, tu voto, está yendo a apoyar un sistema agrícola con el cual estás de acuerdo, es conocer a tu productor, comprar local, grupos de consumo, apoyar a los productores locales. Esa es la manera. Entonces enfatizamos las relaciones, productor-consumidor. Esa es la certificación. De hecho, es que tenemos un problema muy grave, y es el ser humano. Cuando entra en la posesión del poder de poseer, y se vuelve a despertar el hormigón en su ADN de la mafia. Entonces, esa pérdida de criterio del respeto, del amor, de la dignidad, de la conciencia, es lo que destruye todos los procesos de desarrollo social y político de conciencia, porque la conciencia no está en las personas. La corrupción está pasando con el CCPAE, porque se ha convertido ahora en una máquina del movimiento de economía. Y porque estamos compitiendo con un gobierno prostituto, en donde el que paga tiene derecho y el que no paga no tiene derecho. Y las supervisiones reales que se deben hacer al cultivo ecológico o al cultivo cualquiera que sea, no se realiza. Y esto nos va a llevar nuevamente a la destrucción. Por ejemplo, yo soy dependiente de que haya producción ecológica adecuada, porque tengo un gran compromiso con el universo, tengo un gran compromiso con la madre tierra, tengo un gran compromiso social, porque desarrollo nutrientes para curar.
hago un trabajo que se llama nutrición cuántica, que es la transformación de la conciencia desde el ADN. Y en este momento estamos teniendo problemas porque ya dudo de que el producto que llega a mí cuando no conozco el productor sea verdaderamente correcto. Tengamos claro que no es ni una certificadora, ni un gobierno, ni una autoridad la que va a cambiar las cosas, sino que somos nosotros, desde la base, los que tenemos que hacerlo. O sea, basta de papá Estado, no nos va a solucionar las cosas, por lo que dices, porque hay una corrupción del alma humana que ya se ha institucionalizado. Con lo cual, tenemos que ser nosotros, desde la base, los que o bien nos pongamos manos a la obra a hacerlo o nos pongamos a buscar quién lo está haciendo y apoyar a esas personas. Esta es la estrategia. ¿Os parece que avance con las herramientas y al final hacemos... ¿Os parece? ¿Sí? Vale. Entonces, la siguiente parte es las herramientas, y aquí vamos a ir muy brevemente porque básicamente son, digamos, las etiquetas que le ponemos, porque de alguna manera hay que llamar a las cosas, para poder explicar y enseñar, difundir el tipo de manejo que hacemos. La línea clave es un método para la distribución homogénea del agua en los espacios, lo que hablábamos antes del agua, ¿vale? Bueno, pues el que lo inventó o el que lo comprendió, más que inventó, pues no hay nada inventado, todo es de repente el darse cuenta, ¿no? Es P.A. Yeomans, un australiano, en los años 50. En aquel entonces, cada fin de semana iban a su casa miles de personas a hacer una gira con él por la finca para ver qué estaba haciendo. Porque era increíble el trabajo de este hombre. ¿Por qué no lo hemos oído? Porque en ese momento, años 50, era el momento de la Revolución Verde. Tras la guerra, tras la Segunda Guerra Mundial, la industria que se había dedicado a crear tanques, aviones y químicos para matar a las personas tenía que reconvertirse. Tenemos un tinglao montado del carajo a ver cómo reconvertimos esto en beneficios. Tanques, tractores, aviones, avionetas para pulverizado de productos, químicos para matar a personas, químicos para matar a plantas o insectos. Ese es el proceso. Gracias. Y son las mismas empresas que crearon esa industria de guerra la que la convirtió en industria agrícola. Podéis investigarlo. Monsanto es una de ellas, por ejemplo, que creó la gente naranja para matar a la gente y de ahí se derivaron los insecticidas y herbicidas, que son neurotóxicos. Eso es un insecticida. Entonces, este es el sistema, ¿eh? Y esto está demostradísimo, lo podéis ver. Esto era en los años 50, 60, se llamó Revolución Verde, lo que hizo la industria. Y pagaron a gente y formaron a gente para irse por todo el planeta difundiendo las maravillas de la química y la técnica, la tecnología fantástica que te va a quitar trabajo y romperte la espalda quitando mala hierba, ¿no? Sí, durante un tiempito. Luego te va a enganchar a una rueda de la cual no vas a poder salir porque has matado la vida de tu suelo. Y 40 años después, como ellos ya sabían que esto iba a pasar, porque quien sabe lo que es un neurotóxico ya sabe que va a matar el suelo, quien sabe mínimamente biología entiende cómo funcionan estas cosas, ellos ya sabían, Monsanto y demás, que esto iba a pasar, que iban a matar la vida del suelo y lo que sostiene el sistema. Con lo cual ya estaban 40 años atrás investigando la biología, la microbiología que devolvería la fertilidad al suelo. Micorrizas, microorganismos y demás que ahora puedes comprar en una cómoda botellita que igual te cuesta 50 euros la botellita de micorrizas. Hace 2 días me decía un agricultor, me acabo de gastar 600 euros en una botella así de micorrizas. Resulta que esas micorrizas están en el bosque, están ahí. Entonces aprendemos a cosecharlas, reproducirlas de manera espectacular, mucho más rápido de lo que lo haría la naturaleza, siglos en un mes, y eso volver a dárselo al suelo. Eso aprendemos a hacerlo en agricultura regenerativa a un coste casi inexistente y encima utilizando residuos de la industria. O sea, cierre de ciclo total, porque usamos melaza, que es un residuo de la industria azucarera o de remolacha o de muchas otras cosas. Utilizamos salvado de arroz, que es un residuo, o salvado de trigo. Utilizamos hojas del bosque, utilizamos polvo de rocas que se obtiene de las canteras y que es un residuo,
Todo esto lo utilizamos para crear unos entornos en los cuales esta microbiología se desarrolla de manera brutal y luego se lo volvemos a poner al suelo. Por esos 40 euros que te puede costar un botecito así de micorrizas, se pueden hacer 200 kilos de microorganismos que encima están adaptados, que no son solo micorrizas, son muchas más cosas, y además están adaptados a tu suelo, a tu agua, a tu aire y a tu situación cósmica. Brutal. Bien, entonces, P.A. Yeomans tuvo la mala suerte de que él, a la vez que estaba la Revolución Verde, él estaba con la línea clave, entonces nadie le dio bola, porque claro, él no tenía un duro para hacer difusión, y hoy en día, si no pones un anuncio en la tele, no eres nadie. Así que, pues ahí quedó como una cosa muy marginal. Darren Doherty, australiano, recuperó este conocimiento y lo ha actualizado, y entonces ahora es una de las técnicas que se utilizan. Aquí lo que vemos es un espacio que está diseñado en línea clave. Esto, la línea clave es un curso de una semana, ¿vale? Entonces no me da tiempo a esto, pero sí que os voy a decir lo siguiente. ¿Sabéis lo que es una línea a nivel? Una línea a nivel que une todos los puntos que están a la misma distancia sobre el nivel del mar, ¿vale? Entonces una línea a nivel de 100 metros quiere decir que todos los puntos en esa línea están 100 metros por encima del nivel del mar, ¿sí? Pues en línea clave buscamos unas ciertas líneas a nivel y a partir de ahí trazamos líneas a desnivel. Un desnivel muy ligero, de 1 a 400 como mucho, es decir, que por cada metro de desnivel son 400 metros de largo, porque esta proporción hace que el agua, incluso cuando baje mucha y con fuerza, no vaya más rápido que una persona caminando. Y entonces no hay erosión por parte del agua, sino que hay filtrado. Entonces aquí esto es un espacio diseñado de esta manera. Estas líneas están en ligero desnivel desde, ¿veis aquí que esta es la vertiente? Por aquí cuando llueve normalmente el agua haría así, ¿no? Gravedad. Sin embargo aquí el agua es captada por estos surcos y como está a ligero desnivel, este punto, aunque está en el valle, está ligeramente más alto que este, que está en la cresta. Entonces por gravedad el agua va hacia la cresta, que es uno de los grandes problemas, el riego homogéneo. Pues esto se hace sin bombas, sin canalizaciones, simplemente por gravedad. Y una vez que instalas un sistema así, ya ahí va, para siempre. Estos son filas de árboles, multiespecies, creando setos, microclimas, etc. Y entre medias tenemos el cultivo de cereal, que además está también en línea clave en ese diseño y que permite maquinaria y demás. O sea, esto no está reñido con la tecnología para nada. Este es el único tipo de arado, digamos, no del todo, pero bueno, este es el arado que diseñó Yeomans, además, un hombre brillante. Esto dijo, vale, para no voltear el suelo, pero romper la compactación que hay en el suelo, él creó este arado que tiene unas cuchillas, aquí, que cortan la tierra como si fuera mantequilla, ¿vale? Y que en la misma pasada además te ponen la semilla y el biofertilizante o el compost o lo que tú quieras. En una sola pasada rompen compactación, plantan semilla y le dan de comer. Y se hace de la siguiente manera. Esto es una superficie que está muy degradada, muy compactada, suelo desnudo y demás. Entonces, miras a ver dónde está la raíz, hasta dónde llega la raíz, que es bien poco en este caso, y la primera pasada del Yeomans se hace por debajo de ese nivel de raíz. Lo cual permite, como está en perpendicular a la pendiente, cuando cae el agua entra en estos microsurcos y permite crecer las raíces de las plantas. Porque en ese suelo, y esto es increíble, están ahí las semillas antiquísimas de las praderas antiguas. En Estados Unidos, en los sitios donde se está haciendo este tipo de manejo, se está descubriendo que vuelven especies perennes que se creían extintas. ¿Por qué? Porque están ahí las semillas, a veces siglos, pero hasta que no llegan las condiciones adecuadas no se desarrollan. Pues aquí estamos creándole condiciones, dándole espacio, aire y agua. Siguiente año, otra vez una pasada más por debajo del nivel de raíz, rompiendo compactación. Siguiente año, una pasada más. Y ahí está. Estamos solo creando los espacios para que la vegetación los invada. Incrementando la fertilidad. Otra
Otra herramienta, manejo holístico. Esto ya trata del ganado, que es... este método fue desarrollado también por este señor, que es Alan Savory. Tiene una charla en TED, no sé si conocéis TED, TED.com es una de las mejores fuentes online de información de visionarios de todo tipo de temas, pero todo tipo de temas, miles. Y en TED la única condición para los ponentes es que su charla debe ser de 20 minutos o menos. O sea, que en 20 minutos te lo cuentan todo, ¿vale? Y este hombre tiene ahí una charla en TED brutal, buenísima, en la que explica cómo el ganado va a salvar al mundo. Muy bueno. Muy recomendable, además está con subtítulos en español, así que se puede ver. Entonces, el manejo holístico básicamente es imitar a los rebaños salvajes con ese patrón que decíamos antes para obtener el óptimo impacto de los rumiantes sobre el terreno. ¿Cómo se hace? Pues manejándolos con pastores eléctricos, que son vallados eléctricos móviles. Y hay todo tipo de tecnología e ingenio que se está aplicando a esto, es alucinante lo que hay. Muy fácil, económico. Este señor de aquí, para no tener que clavar estacas cada vez que mueve el ganado, él lo hace con este aro, ¿no? Entonces mueve el aro hasta el siguiente sitio, ¿no? Y mueve a los animales con mucha frecuencia. Aquí estas vacas están contenidas por un solo hilo que ni siquiera se ve, pero las vacas aprenden rápidamente cómo funciona esto. He tenido la suerte de ver hace poco a un rebaño de vacas que habían estado toda su vida confinadas, no habían visto ni la luz del sol, y los llevaron a un campo para entrar en un sistema regenerativo. Bueno, o sea, aquello era que salieron del camión, encima en camión, pobres. O sea, imagínate el viaje que se habían pegado, estas ya estaban. Y llegaron ahí, ¡pum!, salieron todas corriendo del camión, como, ¡ay, que me saquen de ahí! Tal, y de repente hicieron así como, ¡oh, ahí va! ¿Sabes? Y se pusieron ahí a mirar, hierba, ¿sabes? Y de repente, eran 30, se lanzaron todas a correr, por campo abajo, pero brincando. Era una cosa increíble. Entonces ese primer día, y se quedaron felices, apenas hacía sol, precioso. Al día siguiente las empezaron a entrenar con el pastor eléctrico. Hay gente que dice, ¡oh, qué crueldad! Pastor eléctrico, derechos de los animales. Bueno, sí, desde luego. ¿Qué derechos tienen los que están confinados? Pero bueno, estos animales, era muy curioso porque están todos ahí comiendo, les hemos puesto el heno al otro lado del hilo, ¿no? Tenían por dónde pasar, podían, pero tenían que encontrarlo, ¿no? Pero en medio estaba el hilo. Entonces, la jefa ya la habíamos identificado. La primera que se echó a correr en el campo, esa es la que va guiando a las demás, ¿no? Entonces ella se acerca ahí está el heno, tal, ve un poste ahí, ¿esto qué es? Se acerca, ¡pah!, ¿no? Le pega en el morro, ¿no? Que encima está húmedo, ¿no? Entonces suena ¡cla!, ¿no? Y todas hacen y se espantan, ¿no? Y ella hace Y entonces ya se vuelve a acercar al ratito la misma, ¿no? ¡Pah!, le vuelve a dar. Todas salen corriendo. Entonces ya esa dice, yo ya no voy más. Entonces la segunda de a bordo se acerca y hace lo mismo. ¡Pah!, y todas corriendo. O sea, daño, le hacía daño, claro, pero era como un ¡ah!, ¿no? Pero aún volvían. Pues después de 4 o 5 ya no lo hizo ninguna más. Y ya, y se fueron buscando, hasta que encontraron el espacio donde no había hilo, y ahí de una vuelta, pues se fueron a comer. Ya está, entrenadas en una tarde. Increíble. Son muy listas las vacas. Y las ovejas y demás, tenemos otro concepto, pero son increíbles. Bien, entonces, esto nos permite que el ganado reciba un pasto diverso y fresco cada día, además ejercicio al aire libre y ese efecto rebaño de comportarse como ellas realmente quieren comportarse, expresar su vaquismo, ¿no? Y esto nos da una carne sana. Además, en el manejo holístico, lo que decíamos antes, se enfatiza la calidad de vida de las familias agrícolas y las comunidades rurales. Aquí tenemos 4 generaciones de una familia, que todos trabajan en la finca. Y fijaos qué caras. Son felices, esta gente es feliz con su trabajo, les encanta. Y los hijos quieren seguir en la finca. ¿Cuántos agricultores y ganaderos hay en Iberia que no saben a quién pasarle la granja? Porque sus hijos, ellos mismos ya se han encargado de echarlos, ¿no? Es importante para qué hago las cosas, quién va a continuar esto, ¿no? Esto se consigue en la práctica con un plan financiero y un plan de pastoreo que está muy detallado. Esto es un plan de pastoreo
esta es la finca de esta mujer. Esta señora, Mimi se llama, estuvo aquí visitándonos el año pasado. Es una americana que tiene un rebaño de 3.000 bisontes en Estados Unidos y los maneja ella, ¿eh? Y es así, la tía. Y sale con una pistola, ¿sabes? Por si acaso, ¿no? Y sale a manejar estos bisontes, que son animalacos así de más de 1.000 kilos, que nos mostró un vídeo de cuando los mueve de parcela, que es increíble, porque estos animales están acostumbrados a correr, ¿no? Entonces, cuando corren de una parcela a otra, que tiembla todo, ¿sabes? Es una pasada, ¿no? Entonces, ella tiene aquí sus parcelas y aquí su plan de pastoreo. Ella ha establecido su plan de pastoreo en base a muchísimas variables, por eso hacemos un plan, porque en la cabeza no da para tanto. Hay que hacer un plan y luego se aplica, y se observa. Entonces ves, vale, yo les he adjudicado 3 días en esta parcela, pero me doy cuenta que al segundo les empieza a faltar comida, los tengo que mover. Entonces anoto en mi plan qué es lo que sucedió en realidad. Siempre que hagamos un plan en la vida, tened en cuenta que seguramente eso no va a ser lo que pase. Es un plan, es una hoja de ruta que luego iré variando según lo que pase, ¿no? Pues aquí igual, y así el año que viene tendré esta información para hacer un plan mejor. Resultado, manejo holístico, tenemos suelo cubierto, múltiples especies, mucha vida en el suelo que está captando CO2 e integración de servicios animales. Mientras que en manejo convencional, suelo desnudo, pocas especies, emisión. Se llama separación de agricultura y ganadería. Aquí un par de fotos de antes y después, que siempre da mucho impacto, ¿no? Este es el mismo sitio 5 años después. Lo único que se ha cambiado aquí es el manejo del ganado, nada más. Esto es en África. Aquí, esto es en Nuevo México, y es el mismo día, ambos lados de la valla. ¿Cuál de los dos está practicando ganadería de Cristóbal Colón? ¿No? Claro, aquí, en cuanto sale una hierbica, aquí vienen todas a comérsela, imposible. Aquí tenemos un equipo de vaqueros que se encarga de que los animales estén donde tienen que estar. Otra metodología, granjas polyphase, que es la que os decía antes, que tiene un nivel de aceptación que es más difícil entrar aquí que en Harvard, ¿vale? Y esta granja es de la familia Salatin. Este es el padre, Joel Salatin. Su padre es el que empezó, este ya es el hijo, su hijo ya lleva la granja y el nieto está en camino. O sea, ya es empresario, el nieto con 10 años tiene su negocio, creo que son de huevos de pato, que él se dedica a esa parte. Bien, porque él dice, eso de que con 40 o 50 años de edad un ganadero o un granjero tenga que pedirle permiso a papá para clavar un clavo, no puede ser. Tenemos que crear los emprendedores desde jóvenes. Entonces ellos estimulan que sus hijos, que los pequeños, busquen cuál es su interés, su área de interés, y le hagan un negocio de ello. Su hijo, el hijo de él, que se llama Daniel y ahora lleva la granja, empezó el negocio de conejos cuando era niño. Y ahora es una parte muy importante de la estructura de este sistema. Entonces, él se define así, fijaos qué señor, ¿eh? Este vino el año pasado a España y a ver si lo traemos otra vez. Dice que es un granjero cristiano, libertario, ecologista, capitalista y lunático. Y tiene unos libros que son, porque además él fue periodista en una época de su vida, escribe muy bien, es un orador excepcional, hay muchas cosas suyas en YouTube que podéis ver. Y este hombre ha escrito unos libros que vamos. Uno de ellos se titula El puro éxtasis de ser un granjero lunático. Otro que se titula Todo lo que quiero hacer es ilegal, que trata de su lucha contra las administraciones y las normas y la normativa y no sé qué, y lo está consiguiendo. Está consiguiendo legalizar cosas que no entran dentro de los esquemas, por eso no son legales. No es que sean ilegales, es que son alegales, no están en la legalidad. Hay otro libro más que recomiendo, de los muchos que tiene, que se llama You Can Farm. Tú puedes hacer agricultura y ganadería. Es como una Biblia para cualquiera que se quiera dedicar al tema. Alucinante. Estas son imágenes desde el aire de su sistema. Imaginaos aquí, ahí están las vacas listas para que se les quite el hilo y entrar en la parte fresca. No hace falta mucha explicación porque ellas ya saben lo que quieren, ¿no? Van para allá. Detrás vienen las gallinas. Allí, delante, ha pasado ganado, ha consumido, detrás vienen gallinas y fijaos aquí cómo lo dejan.
destrozado, machacado, esto. Pero mirad aquí, ya empieza a brotar, esto ya empieza a regenerarse. ¿No? Esa es la idea, hacer múltiples especies integradas sobre pastizal, sobre el mismo espacio, obteniendo muchísimas producciones, y él llama esto la coreografía de la granja. Hermoso. Este señor es director de orquesta. Dice, meto las vacas por aquí, después las ovejas, luego meto los patos, mira aquí donde hay un poco de tal, voy a meter las cabras, allá meto los cerdos, tal. Entonces tú vas a su granja, tiene una política de puertas abiertas a 24 horas del día, 365 días del año. Tú puedes ir cuando quieras a ver esta granja y verla hasta el fondo. No ocultan nada. Y llegas y tienen su tienda y tal ahí, y tienen un mapa de la finca y los animalitos son imanes que van colocando, porque cada día los mueven, ¿no? Entonces tú llegas ahí y dices, ¡ay! Voy a ver los patos que están allá, ¿no? Es alucinante. Una labor didáctica brutal. Esta granja, que cuando el padre la compró, era la granja más barata de 300 kilómetros a la redonda, porque les habían expulsado del país donde vivían y en Latinoamérica, y tuvieron que ir ahí y comprarse lo que había. La granja más barata de 300 kilómetros a la redonda. Dice Joel que recuerda que de pequeño se caminaba sobre piedras por toda la granja. Podías caminar sobre piedra. Y ahora eso es pastizales increíbles. Y no es que tenga una extensión de estas de miles de hectáreas, no, tiene 180 hectáreas, que tampoco es, ¿no? La mitad es pastizal. Y sobre eso es donde tiene sus animales. Pues ahora esa granja que antes no daba de comer a un hombre, ahora da de comer a las 4 generaciones de esta familia, a 10 personas que trabajan ahí también, y sirven con carne fresca de distintos tipos a 2000 familias cada semana, bueno, no cada semana, sino cuando hacen la matanza, ¿vale? Sirven a 2000 familias, a 25 restaurantes y a 10 tiendas. Imaginaros la producción que da este sitio. Hace un par de semanas estaba cenando él con unos amigos y les dijo, hemos hecho las cuentas, o sea, la contabilidad el año pasado y tal, sin contar cursos, conferencias, venta de libros y todo eso, que es como la parte que lleva Joel, ¿no? Su movida, o sea, puramente la granja de beneficio neto, $1,5 millones. Se puede vivir muy dignamente. Sí, ¿verdad? Así que es cuestión de... Entonces, como esta gente, claro, no lo ha conseguido en 2 días, han tardado 50 años en llegar ahí, pero es relativamente poco teniendo en cuenta el tiempo que llevamos fastidiándolo, ¿no? Entonces, aprendamos de gente que ya lo ha hecho, no inventemos la rueda, pues vamos a aprender, ¿no? Y a mejorar y adaptarlo a nuestra realidad ibérica. Vale. Bueno, este hombre, ahí está, Joel Salatin, sobre todo uno de sus puntos fuertes es el marketing creativo y la venta directa. Increíble sus experiencias a este nivel, reta las normas, hace que se cambien leyes y han creado un sistema de apoyo legal para los productores, de manera que cuando hay un problema, una cuestión legal, una inspección de sanidad, un restaurante que dice, ¡ay, estos huevos, ¿de dónde vienen? Mira, tiene una pluma pegada, no puede ser, ¿no? Nos vamos a enfermar. Pues este hombre, en vez de liarse con papeles y cosas, llama al abogado y el abogado se encarga. Es un equipo de abogados que pagan entre mucha gente para que se encarguen de estos temas. Interesante. Otra herramienta más, cultivo de cereal en pastos. Vamos a pasarla rápida, que es Colin Sayce, es otro australiano fantástico, el que lleva tiempo haciendo esto. Siguiente. Se trata de cultivar el cereal en la pradera. Es decir, obtenerlo un doble cultivo, la pradera con sus servicios animales de alimentación y además cultivar el cereal en ella. Esto estamos experimentando en Iberia con ello, a ver qué tipo de cultivos se pueden hacer aquí. Claro, lo que hace él en Australia es una cosa, lo que podemos hacer aquí es otra. Siguiente. Otra de las herramientas muy importantes es la biofertilidad y la cromatografía, que es lo que os contaba antes de aprender a cosechar organismos, microorganismos, reproducirlos, aplicarlos, analizar tu tierra. Pasa a la siguiente. Estos son los profesores que vienen a enseñarnos. Aquí vemos cromatografía. Esto es un tipo de prueba que nos da una idea de la calidad de nuestro suelo. Entonces, esto es un suelo orgánico, es un suelo bien nutrido, con mucho mineral, pero disponible para las plantas, ¿vale? Y mucha vida y mucho proceso aquí de intercambio.
Esto de aquí es la cromatografía de un suelo que ha estado tratado durante 30 años con NPK, maquinaria, monocultivo, el paquete completo, ¿no? Imaginaos que esto fuera, espera, vuelve. Imaginaos que esto fuera el iris de alguien. ¿Cómo está este? Este color además indica la gravedad de la contaminación de este sitio. O sea, tremendo. Pero la buena noticia es que se puede ir de aquí a aquí. Y además muy rápido. En la naturaleza tardaría miles de años, nosotros lo podemos acelerar muchísimo, ¿vale? En años se puede llegar a una situación muy diferente. Bien. Entonces, se trata de fórmulas caseras, baratas, fáciles de hacer, fáciles de reproducir, de enseñar, de compartir, de adaptar. Y lo que se promueve es que esas plantas tengan en el suelo, en esa cocina, todos los nutrientes disponibles como una despensa para que ellas puedan estar bien sanas. Y así no serán pasto de insectos, plagas y demás. Porque cuando uno está sano, pues el insecto ni viene. Porque resulta que las plantas además se comunican, lanzan feromonas y demás, que comunican cuál es su estado. Entonces, cuando una planta no está bien, eso está comunicando. Viene el insecto que dice, ¡oh, qué bien! Y él se comunica a su vez con todos sus compañeros y plaga. Es increíble esta comunicación, ya quisiéramos nosotros. Entonces, de lo que se trata es precisamente de impedir, en el sentido de no matar al insecto, porque eso es como matar moscas a cañonazos. Es que la planta esté bien y entonces el insecto no tendrá nada que hacer. Siguiente. Vale, entonces, resumiendo, este es el resumen, dale una vez más. Ahí. Este es el resumen de qué es, cuáles son esos principios de la agricultura regenerativa. Es una caja de herramientas, no es una fórmula. Es un montón de herramientas disponibles para experimentar, observar y llegar a una situación de regeneración de la ecología de tu espacio, de la economía de tu finca, de tu comunidad y de la sociedad. Esto es una parte clave. No puede haber cambio agrícola, cambio en el sistema agroalimentario si no hay un cambio social. Y ese cambio social tiene que venir del cambio individual, de una filosofía de vida, de una comprensión de nuestro rol que tenemos en este momento y en este planeta. Y con eso acabo el cuento que os estaba contando antes. Esta tribu, que es como los avatar de la vida real, ¿verdad? Esta tribu de los Dongria Kond, que están en India, resulta que hace muy poco, en esa batalla en la que ellos estaban, han utilizado todas las herramientas a su alcance, ¿no? Herramientas legales, ¿no? Y pacíficas. Y el Tribunal Supremo de la India dictaminó que había que hacer una consulta popular entre la gente que vive ahí para que ellos pudieran tener voz en esta decisión. Y como el Tribunal Supremo lo había dicho así, pues se hizo. Y esta consulta se ha denominado el primer referéndum medioambiental del país, de la India. Sucedió, se consultó con todos los pueblos de esta gente que vivía en esa zona y por aplastante decisión de todos dijeron que no querían estas minas a cielo abierto, que querían conservar sus montañas sagradas y su estilo de vida. Entonces el Tribunal Supremo ha emitido un dictamen y el Ministerio de Medio Ambiente indio milagrosamente ha hecho caso y ha hecho una moratoria, una prohibición a las minerías de cielo abierto en toda esa zona y le ha detenido a esta empresa Vedanta multinacional enorme, ha detenido su plan. Para gran disgusto de esta empresa, que ya se había gastado casi 600 millones de euros en instalar la fábrica de procesado que iba a transformar la bauxita en aluminio. Hasta ese punto llega su prepotencia de pensar que iban a conseguir los permisos por encima de los derechos de las personas y de ese lugar. Pero la buena noticia es que India acaba de paralizar esto. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede. Que parece que luchar contra Goliat es imposible y sin embargo se puede. Se tarda y se necesita la colaboración de mucha gente conectada y se necesita mucho corazón, mucha energía, pero se puede.
Así que con eso acabó el cuento.